Empecemos. En este video vamos a tratar de entender cuál es la motivación de definir transformadas integrales en general se llaman. Entonces, imaginemos que tenemos nuestra función favorita. En este caso yo dibujé a la parábola, la función f que depende de x igual a x al cuadrado. Entonces, ya que agarramos a nuestra función favorita, tal vez tu función favorita es otra, no sé, x al cubo, seno de x. Tú piensa en tu función favorita. Ahora imagina que queremos encontrar la derivada de nuestra función favorita. En este caso, si agarramos esta función f de x igual a x al cuadrado, entonces nos preguntamos cuál es la derivada de esa función. Y nosotros lo que sabemos es que si a nuestra función la metemos a la operación de hacer la derivada, entonces vamos a obtener de resultado otra función. Entonces la derivada de la función x al cuadrado sería 2x. Es decir, agarramos una función, luego la metimos en nuestra operación de derivada y de resultado obtuvimos una función diferente. Entonces podemos pensar a la derivada como una función de funciones. Es una función, es una operación, es un operador que come funciones y arroja funciones. Entonces el concepto de transformadas integrales es básicamente el mismo en el fondo. Cada vez que escuches transformadas, piensa únicamente en este concepto de la derivada. Una transformada no es otra cosa más que una maquinita, es un operador, es una función que va a comer funciones y una vez que se las come va a arrojar de salida una función diferente. Ese es básicamente el trasfondo que tienen las transformadas integrales. Ahora, muy importante aquí, en particular para el caso de las transformadas de Laplace, es observar la dependencia, es decir, la variable independiente. Regresemos por un momento con las derivadas. Cuando teníamos una función que dependía en este caso de la variable x, al calcular su derivada obteníamos una función diferente, pero que dependía también de x, de la variable x. Aquí va a ser de vital importancia que observes que cuando hablemos de transformadas, en particular la transformada de Laplace, vamos a empezar con funciones que dependen de una variable, pero al momento de meterlas en la máquina de la transformada, lo que nos va a dar de salida va a ser una función, pero que depende de una variable diferente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en el fondo lo que vamos a estar pensando es que una transformada, en particular una transformada integral, va a ser en el corazón una especie de diccionario entre dos mundos, un diccionario entre dos lenguajes. Entonces, regresando a este esquemita, una transformada integral nos va a conectar, va a ser un diccionario entre el lenguaje de las x y un lenguaje nuevo que vamos a ver cómo se define, que en este lenguaje estamos hablando en una variable s. Entonces una transformada va a ser una manera de traducir cosas en x a cosas en s y de regreso cosas que hablemos en el idioma s, en el dominio s, vamos a querer verlos en el dominio original, en el dominio x. Entonces esta va a ser una observación muy importante que quisiera que tengas presente en lo largo de esta semana.